Programa 13. Temas para comprender el periodo 5. En Europa, a partir del surgimiento de la Revolución Industrial, las fábricas necesitaron grandes cantidades de materias primas para producir mercancías, así como mercados para vender sus productos. ¿Recuerdan qué son las materias primas? ¿Dónde creen que podían abastecerse de ellas los países industrializados? Anoten en su cuaderno una breve respuesta a estas preguntas. A lo largo del programa, elaboren una lista de las materias primas que se mencionen, el país donde se encontraban y la actividad a la que estaban destinadas. La fuerte competencia económica, el desarrollo científico y tecnológico y la gran demanda de materias primas llevaron a las potencias europeas a buscar nuevos territorios y consumidores en otros continentes. El proceso de expansión europeo, iniciado con el descubrimiento de América, se reactivó debido a las necesidades generadas por la industrialización. Las principales potencias colonizadoras en el periodo comprendido de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX fueron Gran Bretaña y Francia. Por su parte, España y Portugal, a pesar de poseer amplios territorios, habían entrado en un periodo de decadencia que las mantenía al margen de este proceso. Los británicos mostraron su supremacía en el mundo, al establecer en este periodo posesiones tanto en África como en Asia. La India se convirtió en su principal colonia, siendo conquistada a finales del siglo XVIII. Hacia 1850 aportaba una enorme cantidad de recursos como algodón, maderas y minerales a la industria de esta nación. Mientras tanto, Francia buscaba imponer su dominio en África. En 1830 conquistó Argelia y posteriormente se extendió a Asia al establecerse en Indochina. ¿Qué recursos eran los que más les interesaban a las potencias del siglo XIX? Inciso A, las especias. Inciso B, los metales. Inciso C, el petróleo. Elijan una respuesta ahora. Entre los recursos que más interesaban a las potencias europeas estaban los metales como el oro y la plata, ya que eran fundamentales para el intercambio comercial del periodo. ¿Eligieron esta opción? En la primera mitad del siglo XIX, las potencias europeas cubrieron su necesidad de metales a través de sus colonias africanas y de la explotación minera en el continente americano. Con el surgimiento de las naciones hispanoamericanas, Gran Bretaña acaparó la extracción de metales en la región, sustituyendo a España y Portugal. Las actividades mineras a lo largo del siglo XIX contribuyeron a la incorporación de estos países al mercado económico mundial. Los principales abastecedores de metales en América fueron de hierro Venezuela, de oro Brasil y de plata México y Perú. El hierro fue una materia prima muy importante, ya que se utilizó en diferentes áreas que iban desde la fabricación de medios de transporte como buques y trenes hasta la construcción de viviendas. Uno de los principales intereses de los europeos en África fue la extracción de diamantes y oro. Recuerden ir anotando las materias primas que se mencionen, su país de origen y la actividad a la que estaban destinadas. En la primera mitad del siglo XIX, una buena parte del territorio africano se convirtió en colonia británica. En la colonización del continente africano también participó Francia. ¿Qué países fueron colonizados por una y otra nación? Los recursos que despertaron el interés del expansionismo europeo en Asia fueron principalmente los textiles como la seda y el algodón, el control de la producción de té y el suministro de trigo, aceites y minerales para la industria. Hacia mediados del siglo XIX, Gran Bretaña administraba varias colonias en Asia. La ocupación y establecimiento de gobiernos coloniales trajo como consecuencia cambios tanto en Europa como en los continentes ocupados. De acuerdo con lo que saben sobre otros procesos de colonización,
¿Cuáles consideran que fueron las consecuencias de la colonización que experimentaron los pueblos asiáticos, africanos y europeos? Anoten brevemente sus ideas y compárenlas con la siguiente información. Las consecuencias de la colonización fueron diversas y complejas para los colonos. Demográficamente se experimentó un aumento en la tasa de natalidad y una reducción en la mortalidad, como resultado de los avances científicos que los europeos pusieron en práctica. Sin embargo, la población nativa, en algunos casos, fue desplazada o exterminada por los colonos. Económicamente, los beneficios se tradujeron en la construcción de puertos, carreteras y ferrocarriles, pero esto no siempre favoreció a la población. En el ámbito político, las colonias dependieron de los gobiernos europeos, pues ellos regían los destinos de los pueblos y administraban los recursos. En contraparte, las potencias europeas experimentaron cambios, traducidos en beneficios por el control de las materias primas y de un mercado seguro. También se beneficiaron con la posibilidad de repoblar lugares y de este modo garantizar más oportunidades para los europeos que en sus países originales no las tenían. En la actualidad, países que fueron colonias y se independizaron mantienen relaciones principalmente económicas con las metrópolis que las colonizaron. Utilicen la lista que elaboraron a lo largo del programa para ubicar en un planisferio las posesiones de Gran Bretaña y Francia hacia mediados del siglo XIX. Indiquen el tipo de recursos que obtenían de ellas mediante una simbología. Revisen en grupo las respuestas a las preguntas. ¿Cuáles consideran que fueron las consecuencias de la colonización de los pueblos asiáticos, africanos y europeos? Clasifiquen las consecuencias por ámbitos.